Muy buenas noches, pastores de las iglesias, líderes de las iglesias locales. Es para mí un gran honor poder dar un seminario de carácter de liderazgo. Muchos pastores me han dicho, doctor, ¿por qué usted no da un seminario radial de carácter de liderazgo local? Yo le dije, con mucho gusto, yo siento en mi corazón hacer esto. Así es que si usted quiere recibir esta bendición de este hermoso seminario de liderazgo, vaya siguiendo las lecciones de la 1, la 2, la 3, hasta concluir directamente el seminario. Muy bien. Una de las preguntas interesantísimas que se hace cada pastor en cada iglesia local es: ¿cómo puedo escoger un buen liderazgo en la iglesia local? Bueno, en primer lugar, tenemos que seguir la estrategia de Jesucristo, quien fue el que dio la orden de ir y hacer discípulos. Cómo Jesús escogió a los 12. Nos dice la palabra del Señor que Jesús lo primero que hizo fue que oró al Padre para escoger a los 12 del grupo de los discípulos que estarían con él, para capacitarlos, para instruirlos y enviarlos a la gran comisión. Eso lo dice Lucas 6, del 12 al 16. Tenga su Biblia en mano. También el libro de Mateo 28, 16 al 20. Ahí nos habla de que Jesús oró al Padre para escoger a los 12. Esta es una labor del pastor. Antes de escoger a un grupo para que sirvan en la iglesia, para que puedan discipular, ¿verdad? O para ser discípulos, tiene que orar primero para la gloria de nuestro Padre Celestial. Segundo, nos dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 6 y el verso 13, que Jesús los llamó y dice, y escogió. O sea, eligió. Eso dice Lucas, capítulo 6 y el verso 13. Los escogió del grupo de discípulos que andaban con él. Usted puede leerlo en Juan 6, 60 al 69, como Lucas 14, 25 al 27, y Juan, el Evangelio 15, 16. Él los llamó, los escogió del grupo, porque no eran solamente los 12, era una cantidad de discípulos que andaban con Jesús. En el libro de Marcos, el capítulo 3 y verso 14, dice que los estableció para estar con él. O sea, primeramente ora al Padre, segundo los llama y los escoge, y tercero los establece para estar con él. Eso dice Marcos capítulo 3 y verso 14. Los estableció. En el griego significa hacer que empiece a funcionar algo con propósito. Eso es la idea que da el griego, de establecer algo que empiece a funcionar con propósito. Debe haber un propósito, un objetivo por el cual usted elige un grupo de personas para servir dentro de la iglesia local, ya sea en cualquier otro ministerio. Y dice que también los escogió para estar con él, o sea, para mantener comunión, o sea, koinonía, unanimidad con los que él había escogido. Dice que los instruyó, vea qué hermoso, y los capacitó para la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 3, 14 al 15. O sea, si usted elige un grupo de personas que usted siente
que en realidad Dios le ha indicado que esas son las personas predilectas para servir dentro de la iglesia local, ¿verdad? Personas que van a servir como capacitadoras a otras personas, que van a ser discípulos suyos. Pastor, usted debe de instruirlos, de capacitarlos. No los elija sin capacitarlos, porque esto es una falla garrafal y le van a causar problemas después. El propósito de Jesús, porque Jesús tenía un propósito, un objetivo específico por la cual Él los eligió. Dice que el propósito de Jesús con sus discípulos está establecido en Juan 15, 16. Ahí dice que era para crecimiento, que ellos crecieran, que ellos llevaran frutos y también para formar una comunidad de amor. Qué hermoso, qué lindo esto, seguir el ejemplo de Jesús. Ahora tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, esta estrella insigne que nos menciona, que nos ha dejado un legado de cartas, de epístolas para bendición de la iglesia. La estrategia de Pablo, el apóstol, con relación al servicio dentro de la iglesia local, ya como obispo, anciano, pastor. Ahora, yo quiero que entendamos algo muy interesantísimo, que la palabra obispo significa supervisor e identifica a los hombres responsables de conducir o guiar la iglesia, lo mismo que anciano, lo mismo que pastor. Se utilizan estos términos en forma intercambiable para describir los mismos hombres con funciones iguales de servicio. Lea usted detenidamente. No vaya a decir, no, el pastor dijo esto y no está correcto. No, léalo detenidamente. Primera de Timoteo 5:17, Primera Tesalonicenses 5:12, Hebreos 13:7, Hechos 20:17 y lee el verso 28, Tito 1:5 al 9, Primera de Pedro 5:1 al 2. Por eso le digo que tiene que tener su Biblia, estudiar la Biblia. Esto no es solamente de escuchar, es de leer y comprobarlo con la palabra de Dios. Que ahí aparece el término obispo, anciano y pastor, tienen la misma connotación, ¿verdad? Hablan del mismo servicio para la gloria del Señor. Todas las funciones, escúcheme bien, todas las funciones de los ministerios en la Biblia son de servicio. No es para que usted se sienta orgulloso, no es para que usted se levante su ego, es para servicio. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser más grande entre vosotros, hágase el sirviente de todos. Ese es el mejor lugar. Y Pablo usó el término doulos en griego, que significa un esclavo, servidor de Jesucristo. Y usted puede ver en Romanos capítulo 1:1, Primera de Corintios 4:5, ahí aparece los términos doulo, Pablo, servidor de Jesucristo. Instrucciones del apóstol al joven Timoteo. Qué hermoso, porque encontramos que Pablo instruye al joven Timoteo con relación a la administración de la iglesia por medio de sus líderes locales. O sea, cómo debe de funcionar una iglesia, ¿verdad? Con sus líderes locales. Primera de Timoteo capítulo 3, del verso 1 al verso 7. Los candidatos al servicio de la iglesia, usted puede leerlo ahí, deben de manifestar un anhelo y deseo de servicio como líderes de la iglesia local. Por eso dice, si alguno anhela o desea obispado, buena obra desea. Ahora, la palabra anhelar
o anhelo, en el griego es lactara, que significa, ¿sabe lo que significa? Un deseo intenso de conseguir algo, un deseo profundo de servir, o sea, de servicio. Eso es lo que significa anhelar. Si usted ve un hermano que él anhela servir con un deseo profundo en su corazón, órele a Dios, pastor, porque es una persona o candidato para la gloria del Señor de servir en la iglesia. Dice también que deseo, y el del griego es makari, que significa una pasión fuerte, un deseo interno de servir, pero todo va redundando a servir, no para ser servido. Yo quiero que quede bien claro, los ministerios dentro de la iglesia no son para que me sirvan, para que me aplaudan, es para servir. Todos los ministerios que están dentro de la iglesia es de servicio. Estas dos palabras, hermano, pastor, describen muy bien el tipo de persona que puede ejercer el ministerio de servicio local. Cualidades, por ejemplo, Pablo presenta cualidades que deben calificar a una persona, a un liderazgo local, o sea, a alguien que va a servir dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, usted lo puede encontrar ahí, léalo detenidamente, como Tito, capítulo 1, del 5 al 9. Y Pablo menciona varias cosas interesantes que deben calificar a la persona para ejercer un ministerio local. Si usted lo hace diferente, pues usted va a fracasar. Por eso es que hay tantas divisiones en las iglesias, por eso es que hay tanto problema con las personas que han sido nombradas, porque en realidad no han reunido o no reúnen estos requisitos que pide Dios. Primero, dice que debe ser irreprensible. Ahí está en el pasaje que le di a usted. Irreprensible del griego es amentos, que significa sin culpa, que no se puedan prestar acusaciones graves de carácter, diríamos judicial, de carácter jurídico, ¿verdad? Sino que la persona tenga una buena reputación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de mala conducta, de pecados ocultos, que manchan su liderazgo, como dice 1 Timoteo 3:2. Irreprensible, ahí lo dice, no significa impecabilidad. Yo quiero que quede bien claro esto, porque entonces nadie calificaría para ser líder o servidor en la iglesia, ni aun el mismo pastor. Lo que significa es que tenga buena reputación de afuera. Segundo, dice marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. El líder no debe de haber sido culpable de infidelidad o de irregularidades en su matrimonio. Su vida moral ha de estar por encima de toda duda. Un hombre divorciado no da evidencia de un hogar bien gobernado y el divorciado muestra cierta debilidad en su liderazgo espiritual. Dije en su liderazgo espiritual, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de tomar cargo dentro de la iglesia local. Un buen liderazgo comienza en la casa, en tu pequeña iglesia que es tu hogar. 1 de Timoteo 3, 4 al 5, es tu casa. Tu casa, el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia o pastorear la iglesia del Señor. También nos dice que debe ser sobrio, del griego nefo. ¿Y qué significa nefo en griego? Bueno, significa autocontrol de mis ideas prudente, o sea, autocontrol de mis ideas prudente, sin vino,
pero en este pasaje se usa en sentido metafórico de ser vigilante, cuidadoso, con la mente despejada, para pensar con claridad, como dice 1 Timoteo 3:2. O sea, no hablar cosas que no convienen, no conectar la lengua con el cerebro. Debe ser una persona sobria, una persona que pueda vigilar su mente, que tenga una mente despejada, que pueda pensar con claridad, como dice la palabra del Señor. También nos dice Pablo, en 1 Timoteo 3:2, que debe ser prudente, del griego phronesis, que significa pensar rectamente. No piensa con ligereza o prontitud. Es una persona disciplinada. Sabe cómo ordenar sus ideas y prioridades en la vida. Mantiene seriedad en todos los asuntos espirituales. Eso es lo que significa prudente. También nos dice 1 Timoteo 3:2, decoroso, o sea, ordenado, modesto, buena conducta. Debe tener bien organizados sus hábitos personales, hábitos, decoroso en el vestir, seriedad en la forma de actuar y de hablar. Eso es lo que se llama decoroso. La persona debe tener un corazón hospedador. Tenemos esas citas hermosas que ya la vamos a ver. Se deriva de una palabra griega compuesta que significa amar a los extraños. Romanos 12, verso 13. Hebreos 13, verso 2. Primera de Pedro 4:9. Y ahí nos habla que debe ser una persona que tenga un corazón hospedador con los extranjeros. Séptimo, nos dice 1 Timoteo 3:2, dice apto para enseñar. ¿Qué significa enseñar o enseñanza? Enseñanza del griego es didakē, que significa instrucción, que contiene elementos de conocimientos en una forma programada para guiar, corregir, instruir al discípulo o alumno. 1 Timoteo 4:13, Tito 1:9, Colosenses 1:28. El propósito, hermano, que me escucha, hermano pastor, hermano líder de la iglesia, el propósito de la enseñanza no es solamente informar al discípulo o alumno acerca de las verdades bíblicas, sino formar al alumno para que viva las verdades del Evangelio. Mateo 28:20 y Romanos 6:17. Por eso es que tenemos hoy en día mucha gente con conocimientos bíblicos, saben toda la Biblia, pero no han sido formados. Entonces, el objetivo del maestro es formar. Eso fue lo que hizo Jesús, formar, informar a sus discípulos y formarlos para capacitarlos para llevar estas buenas nuevas de salvación al mundo.